Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Pastor Roberto, dado que estamos en tiempos muy especiales, en tiempos de crisis por esto del coronavirus o del COVID-19, ¿cómo yo como predicador puedo estar seguro de no predicar carnalmente en estos tiempos difíciles? Un pastor, y me voy a enfocar más hacia el pastor, porque el pastor tiene que crear un mensaje del mensaje de Dios. Y cuando hablamos de dar una clase de escuela dominical o una clase doctrinal, tenemos todo un mapa al cual debemos seguir. Entonces nos basamos en lo que el autor escribió y simplemente complementamos o enriquecemos con algunos textos o algunas ideas o experiencias. Pero básicamente, en cuanto al pastor, al que tiene que crear un sermón, un mensaje del mensaje de Dios, nuestra prioridad debe ser siempre, si es un predicador inclusive, que no es pastor, pero sin embargo va a exponer. ¿Por qué? Porque participa en la exposición o el sermón de la iglesia, aún sin ser pastor, tiene la misma situación. Debemos estar alineados todos al espíritu de la palabra de Dios. El espíritu de Dios mismo fue el que inspiró la Santa Escritura. Y si el Espíritu de Dios inspiró la Santa Escritura, la Santa Palabra, es el mismo Espíritu el que nos debe dirigir en cualquier tipo de sermón que debemos dar, ya sea en tiempos de tranquilidad, en tiempos de bonanza, o en tiempos difíciles, o en tiempos de dificultades grandes y serias. La palabra de Dios nos dice claramente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan 16, versículo 13. Juan 16, 13. Cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y se los hará saber, y también lo que habrá de venir. El Espíritu de Dios es primeramente el que nos guía a toda verdad. Si estamos conscientes de que tenemos una presión que va por encima de la habitual en nuestra vida, y como expositores de la palabra de Dios, debemos de ver precisamente nuestra incapacidad en cuanto a que podemos ser sobrepasados por nuestras emociones o nuestros pensamientos adversos a la palabra. Entonces nosotros veremos nuestra necesidad de gracia, sabiendo que el trono de la gracia está abierto y que solo su poder se perfecciona en nuestra debilidad, como dice 2 Corintios 12:9. Y si tenemos el espíritu de poder, el espíritu de Jesús, el espíritu de verdad en nosotros y por nosotros clamando con gemidos indecibles al Padre, después de un tiempo de oración e invocar el nombre del Señor y clamar al nombre del Señor, es que podemos realmente ser guiados a la verdad de la palabra que el pueblo de Dios necesita escuchar, pero primeramente nosotros, con claridad. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento, cuando les dijo eso a sus discípulos en Juan 16:13, estaba nuestro Señor Jesucristo consciente de que sus discípulos iban a entrar en tiempos de angustia, en tiempos de inestabilidad emocional, al saber que
o al ver que les había sido quitado en su muerte después de la crucifixión. Y en el versículo 12, que es un versículo antes del que acabo de leer acerca del Espíritu de verdad, en el versículo 12 dice nuestro Señor Jesús: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Ahora no las pueden soportar. Creo que a cualquiera de nosotros que estamos en el ministerio de la predicación nos ha tocado en muchas ocasiones pensar: yo no quiero llegar al libro de Apocalipsis a predicarlo, yo no quiero llegar al libro de Lamentaciones, yo no quiero llegar al libro de Ezequiel para predicarlo, porque lo hemos leído y leído y leído y todavía tenemos muchos agujeros, muchas áreas oscuras, pero llegando el tiempo en que debamos hacerlo, el Señor nos guiará por su Santo Espíritu, que es el tiempo y que es en su poder y que es por su Espíritu que seremos nosotros guiados. Y el Señor abrirá nuestro entendimiento para muchas cosas que en otros tiempos no podemos recibir, no podemos entender. Recordemos también que en Gálatas 5 nos dice claramente en el versículo 16: anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Anden por el Espíritu quiere decir vivamos por el Espíritu. Nuestra predicación debe ser por el Espíritu y no cumplir el deseo de la carne. Vamos a ser tentados a querer dar una serie de apapachos a la gente cuando estamos viendo una recesión económica en el país y a decirle que ellos pueden con todas sus habilidades. Vamos a ser tentados en tiempos de dificultad como en este mismo año 2020 con esta pandemia, en cuanto a que el Señor de paz llenará sus mentes y sus corazones y se las dará. Y digo, vamos a ser tentados. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que no sea bíblico esto. El pueblo necesita paz, pero más que paz, el pueblo necesita en cualquier tiempo de dificultad la certeza de quién es Él y quién es Dios. Yo no creo que haya en el pastor o en el predicador otra necesidad mayor que esta. ¿Quién soy yo y quién es el Señor? Si yo me doy cuenta de que estoy bajo presión en momentos y en tiempos difíciles, veo que mi incapacidad que siempre he visto como predicador aumenta y por tanto puedo ver con mayor claridad el brillo de la gracia de mi Señor Jesucristo, quien es el predicador, el Verbo encarnado y Él que inspiró la Escritura. Así que nuestra confianza para no ser carnales en nuestra predicación o no ser emocionales en nuestra predicación está primeramente en tener la certeza de que tenemos el Espíritu de un Dios santo que tiene una palabra de verdad para el pueblo que tiene hambre y necesidad en sus tiempos de angustia y de debilidad humana, porque el Espíritu siempre estará presto y la carne siempre será débil. Así que, amados hermanos, simplemente roguemos al Señor que nos llene más de su Espíritu Santo, que nos haga más sensibles a su voz y que nos dé discernimiento de la verdad que hemos de predicar solamente por gracia y para su gloria. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe,
trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.